Los científicos encontraron al verdadero Adán. No vivió en el Edén. No tuvo jardín ni fruto prohibido. Vivió en una pequeña aldea del oeste del Camerún actual. Y esto es más aterrador que cualquier libro antiguo. La mayoría de las ramas de la línea masculina que crecían junto a él se rompieron. No por el diluvio, no por la ira de Dios, por otros hombres, sus propios descendientes. Este Adán fue descubierto por casualidad. Un afroamericano del estado de Carolina del Sur entregó saliva a un laboratorio comercial para saber de dónde era originario su bisabuelo. El técnico miró el resultado y no entendió qué tenía delante. El cromosoma no encajaba con ningún árbol humano conocido. Era la rama más profunda que se había encontrado jamás en un ser humano vivo. Y esa rama, al parecer, lleva hasta el hombre del que comenzó toda la línea masculina. Pero después, la investigación se volvió más aterradora que cualquier mitología. ¿Quién era realmente? ¿Por qué sus descendientes directos casi desaparecieron de la faz de la Tierra? ¿Quién los expulsó? ¿Y por qué hoy la mayoría de los hombres del planeta descienden de otro hombre, que vivió mucho después? De aquel cuya sangre corre por las venas de la mayoría de los hombres de Europa Occidental. De aquel a quien los científicos llaman el segundo Adán. A ese hombre lo llamaban Albert Perry. Había muerto hacía mucho, pero sus descendientes, los hombres de la familia Perry, siguieron viviendo en Carolina del Sur. Uno de ellos, en 2012, envió una muestra de ADN a Family Tree DNA, una prueba comercial normal, como las que millones de personas hacen cada año por curiosidad. La muestra la vio una mujer llamada Bonnie Strack. No era científica en el sentido académico, era una investigadora ciudadana, una voluntaria que llevaba años estudiando genealogía. Strack miró los marcadores del cromosoma Y, esa parte del ADN que se transmite solo de padre a hijo, sin interrupción, a lo largo de milenios, y entendió que no reconocía ninguna combinación conocida. Escribió al equipo de Michael Hammer en la Universidad de Arizona. Hammer era uno de esos científicos que durante décadas habían ido construyendo el árbol de las líneas masculinas de la humanidad. Cuando recibió los datos, la comprobación llevó semanas, luego meses. Cuando el resultado quedó claro, en marzo de 2013, el artículo salió en el American Journal of Human Genetics. A esa rama le dieron un nombre, A00, y calcularon su edad. Según sus estimaciones, 338.000 años. Eso significaba que el ancestro masculino común de todos los humanos que viven hoy existió 100.000 años antes de lo que se pensaba. Antes del esqueleto moderno más antiguo conocido. Antes de todo lo que aparecía en los libros de texto. Pero eso era solo la mitad del descubrimiento. La siguiente parte llevó a los científicos a África. Si la línea de Albert Perry es tan antigua, deberían existir otros portadores. El equipo de la Universidad de Arizona tomó una base de 5.648 hombres de toda África, desde Senegal hasta Mozambique. Los pasó por las pruebas. Al principio, nada. Luego, lo encontraron. 11 personas, todas del mismo lugar. Era la parte occidental del Camerún, un pequeño pueblo, el pueblo Mbo. De 174 muestras tomadas, 11 tenían la misma línea más profunda, 6,5%. En todos los demás pueblos de África, 0. A Albert Perry lo llevaron a Estados Unidos a través de la trata de esclavos en algún momento entre los siglos XV y XIX. Sus antepasados fueron sacados de esas mismas costas de África Occidental siglos antes. La línea sobrevivió al océano, al traslado, a la esclavitud, a generaciones enteras y reapareció de nuevo en Carolina del Sur. Es decir, el verdadero progenitor masculino de la humanidad, no legendario, sino biológico, vivió en una zona donde hoy residen unas pocas miles de personas que hablan la lengua Mbo. Viven en pequeñas aldeas del oeste de Camerún. No saben que guardan en su cromosoma Y la huella más antigua de la línea masculina del planeta. Y aquí terminó el descubrimiento, pero el misterio apenas comenzaba. Porque A00 representa menos del 1% de los africanos, una línea extremadamente rara. Si es tan antigua, tan remota, ¿por qué casi no quedan portadores? A esa pregunta respondieron en Tartu. Es una pequeña ciudad universitaria de Estonia.
Allí, en 2015, la joven investigadora Mónica Carmin y su equipo decidieron hacer algo que nadie había hecho antes. Reunieron 456 cromosomas Y completos de 110 pueblos del mundo. De alta calidad, no fragmentos sueltos como antes, sino completos. Cuando construyeron el mapa por el que estas líneas masculinas se ramificaban en el tiempo, obtuvieron dos cosas inesperadas. La primera no sorprendió a nadie. Todas las líneas masculinas fuera de África se separaron en un periodo muy estrecho, hace unos 50.000 años. Era la salida de África. Un pequeño grupo de cazadores se marchó, pobló Eurasia, luego Australia y después América. Todo lo esperado. Pero el segundo hallazgo no encajaba en ningún libro de texto. En las mujeres, las líneas del ADN mitocondrial, el que se transmite solo de madre a hijo, no había nada raro. La diversidad crece de forma gradual con el tiempo, como debe ser. En los hombres, en cambio, hubo un desplome. Profundo, brusco, a escala mundial. Entre hace 5 y 7.000 años, las líneas masculinas de repente se redujeron mucho. No hubo una guerra que lo explicara. No hubo una epidemia, porque habría afectado también a las mujeres. No hubo hambruna. Simplemente se cortaron algunas ramas masculinas. Un comunicado de Stanford que más tarde describía ese trabajo encontró una comparación que se difundió por todo Internet. Todo parecía indicar que por cada hombre que dejó descendencia, había 17 mujeres. 17-1. Fuera lo que fuera, no era una catástrofe natural. Era algo que seleccionaba a los hombres. La explicación llegó de un lugar inesperado. No de un científico con 30 años de experiencia. De un estudiante de sociología de Stanford. Se llamaba Jian Chen Zheng. Estaba en su residencia, leyendo blogs sobre la Europa neolítica, discutiendo con autores, y en un momento dado, le escribió a su amigo del instituto. El amigo se llamaba Alan Au. El apellido se escribe con letras latinas, A-W. Estudiaba cerca, en un programa de ciencias matemáticas y computacionales. Incorporaron al profesor Marcus Feldman, biólogo. El trabajo se publicó en Nature Communications en 2018. Su explicación era simple. Cuando las personas empezaron a asentarse en la Tierra, apareció algo que antes no existía para los cazadores: la propiedad. Un campo, un rebaño, una casa, un granero. Todo eso había que transmitirlo. Se transmitía por la línea masculina, de padre a hijo. Así surgieron clanes unidos no solo por el parentesco, sino por un antepasado común en el cromosoma Y. Un bisabuelo. Todos somos sus descendientes. Todos somos el mismo linaje. Los clanes guerreaban con otros clanes. No eran hombres individuales matando a hombres individuales. Los clanes borraban a otros clanes. Cuando a los vencidos los masacraban o expulsaban, no desaparecía una sola vida. Desaparecía toda la línea masculina. Todos los cromosomas Y que venían de su abuelo común. Todos los descendientes futuros. Toda una rama del árbol cortada de un solo golpe, en una sola generación. Las mujeres a menudo se quedaban. Los vencedores las tomaban como esposas. Su línea mitocondrial continuaba. La masculina, no. Así, durante 2000 años en el Viejo Mundo, la mayoría de las ramas masculinas simplemente fueron borradas. Y aquí la historia vuelve a Adán. Solo que este ya es otro Adán. Entre las líneas masculinas supervivientes, algunas se comportaron de forma extraña. No solo sobrevivieron a la catástrofe, explotaron. En poco tiempo, una sola rama podía dar decenas de miles de descendientes masculinos, dispersándose a enormes distancias. La rama más impresionante de ese tipo se llama R1b, y los científicos saben de dónde vino. En 2015, un gran equipo dirigido por Wolfgang Hack, del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Alemania, y David Reich, de la Facultad de Medicina de Harvard, publicó en la revista Nature un trabajo que ahora se considera uno de los grandes acontecimientos de la arqueogenética. Analizaron los genomas completos de 69 europeos antiguos, abarcando 8.000 años, desde los primeros agricultores hasta la Edad del Bronce. Y vieron lo siguiente. Hace unos 4.500 años, desde las estepas entre los mares Negro y Caspio, desde la zona de la actual Ucrania meridional y el sur de Rusia, avanzaron hacia el oeste unos pastores. Su cultura es conocida por los arqueólogos como Yamna.
Tenían caballos domesticados, tenían carros, tenían ese mismo orden de clanes del que hablaban los investigadores de Stanford: patrilineal, guerrero, agresivo. Cuando los científicos miraron los cromosomas Y de los hombres de la cultura Yamna, las 7 muestras resultaron tener la misma haplogrupo, R1b. Más concretamente, su rama llamada R1b-M269. Esta línea se dirigió al norte y al oeste. El trabajo de Hack muestra que el 75% del material genético de la cultura de la cerámica cordada, la mayor cultura arqueológica de la Europa central y septentrional de aquella época, procedía de la estepa. No comercio, no intercambio cultural. Migración masiva directa, que sustituyó una parte significativa de las líneas masculinas que vivían allí antes que ellos. La hipótesis de los kurganes, propuesta por María Gimbutas en 1956, de que los indoeuropeos llegaron desde la estepa, por fin recibió su confirmación, 60 años después. Ya a partir de las tumbas. Pero lo más asombroso no ocurrió en Europa Central. Lo más asombroso ocurrió en una isla. La Britania neolítica era un lugar muy poblado. Los agricultores llegaron allí miles de años antes desde el continente, a través de la zona de la actual Anatolia. Construyeron el monumento megalítico más famoso del planeta, Stonehenge. Arrastraron piedras de varias toneladas durante cientos de kilómetros. Lo levantaron durante generaciones. En 2018, Íñigo Olalde, del laboratorio de David Reich en Harvard, publicó en Nature los resultados del análisis de 400 genomas antiguos. Cuando el equipo miró los cromosomas Y de los hombres británicos del Neolítico, los mismos que construyeron Stonehenge, ninguno de los 33 tenía R1b. Ninguno. 0 de 33. Unos cientos de años después, llegaron a la isla personas de la llamada cultura de los vasos campaniformes. Venían del norte de la Europa continental, de la zona del Bajo Rin. Traían consigo la misma sangre de la estepa que los Yamna. Y traían R1b. Cuando los científicos miraron los cromosomas Y de los hombres británicos de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce, 52 muestras, más del 90% resultaron tener R1b. En ese mismo trabajo, Olalde escribió algo que debería poner la piel de gallina a cualquiera que haya pasado alguna vez junto a Stonehenge. En unos pocos siglos, aproximadamente el 90% de todo el acervo genético de la población de Britania fue reemplazado. Stonehenge sigue en pie. Las piedras las colocaron quienes casi desaparecieron. Puede que no tuvieran ni caballos ni el rígido orden de clanes que permitió vencer a los que venían del continente. Construyeron un monumento eterno, pero después de ellos casi no quedaron líneas masculinas. Un monumento a los vencidos. Por eso, esta historia empezó con el verdadero Adán en Camerún. El primer Adán vivió hace 338.000 años en África Occidental. Es el padre de todos los cromosomas Y de cada hombre vivo en la Tierra, incluido cada espectador de este video. Sus descendientes directos, el pueblo Embo, hoy representan menos del 1% de la población africana. Casi todas las ramas que crecían junto a su línea fueron cortadas por otros hombres, por otras ramas del mismo árbol masculino. El segundo Adán vivió hace solo 4.500 años, en la estepa. Su nombre no aparece en los libros de texto, nadie ha visto su rostro, pero su sangre corre por la mayoría de los hombres de Europa Occidental. En el 70% de los irlandeses, en el 80% de los galeses, en el 60% de los franceses. Sus descendientes llegan, ocupan la tierra, imponen sus normas y las líneas que se marchan desaparecen en silencio, sin libros ni monumentos. Entre ambos hay 330.000 años. Y en esos 30.000 generaciones, las líneas masculinas fueron muchas más de las que hay hoy. La mayoría no llegó hasta nosotros. Si Adán y Eva se hubieran encontrado, y según los cálculos más recientes, se habrían cruzado por 100.000 años y miles de kilómetros. Habrían visto personas a su alrededor, muchas personas. Sus descendientes de otros hombres y de otras mujeres. Y casi todas esas líneas se rompieron mucho antes de hoy. La Biblia cuenta la historia de una sola familia. El ADN cuenta la historia de una catástrofe en la que solo sobrevivieron los clanes más fuertes. No hombres individuales, no héroes individuales, clanes.
alianzas de hermanos de sangre que generación tras generación fueron borrando metódicamente a todos los demás del futuro. Esta es la verdadera verdad sobre el primer hombre. No estuvo solo. Fue uno entre muchos. Y hasta nosotros llegó, casi solo.